Con la gracia de Dios, continuamos nuestro estudio del Antiguo Testamento, en esta ocasión, el libro de Levítico. Oh, el libro de Levítico es un libro tan interesante, un libro demasiadamente interesante, a pesar de que puede que ustedes no piensen lo mismo al haberlo leído. Estoy vestido de blanco porque, bueno, casi por accidente, pero Yahweh, el Dios Santo, es lo que el tema es del libro, como yo lo he resumido. Y pues, no sé, el blanco me hace pensar en la santidad a veces, entonces, ayuda visual. El libro de Levítico, lamentablemente, es uno de los libros menos leídos y uno de los más malentendidos del Antiguo Testamento. Es la triste realidad. Muchas personas se ríen de que es el libro en el que los planes de lectura bíblica van a terminarse porque la gente no sigue después de leer Levítico. Pero, al mismo tiempo, en la actualidad hay un renacimiento de interés en el libro, no necesariamente porque la gente esté muerta de gana de ir a leer Levítico, sino porque en todos estos temas de la homosexualidad, la ideología de género, matrimonio igualitario, se presenta un argumento que dice, Jesús jamás habló de la homosexualidad. Se dice, eso es algo anticuado, eso está en Levítico. Por tanto, nosotros somos cristianos más sofisticados, más conocedores del mundo y de la realidad, y de la cultura y de cómo son las cosas. Nosotros rechazamos eso. Jesús nunca condenó esto. Falso, falso. Cuidado, vean a pensar que estoy diciendo que esto es cierto. Falso. Pero, debido a ese tipo de pensamiento, razonamiento, idea, es que el libro de Levítico ha ganado un poco de interés en estos tiempos. Pero una lectura seria del libro nos presenta a Yahweh, el Dios santo. Sean santos, como Yahweh, su Dios, es santo. Entonces, yo quiero motivarnos, primero, a que lean el libro de Levítico, a que lo lean. Y lo que no entienden, siga leyendo, y vuélvalo a leer. Hágalo parte de su vida devocional. Pero mientras lee el libro de Levítico, quiero que piense dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuán santo es Dios? El texto que acabo de leer, ¿qué me dice acerca de la santidad de Dios? Segunda pregunta, ¿qué aspectos de su ser, de la naturaleza de Dios, se nos están revelando a nosotros por medio del texto que estamos leyendo? Por ejemplo, al leer Levítico capítulo 10, versículos 1 al 7, allí vemos nosotros la muerte de Nadab y Abiú por el fuego extraño que ellos ofrecieron. Apliquemos esas preguntas. ¿Cuán santo es Dios? Pues Dios es tan santo que presentar una ofrenda de un fuego extraño, algo no aprobado, algo que no está correcto, tiene consecuencias mortales. Que la separación entre el Dios santo y el ser humano en su pecado es tan grande, tan inalcanzable, de que nosotros no podemos cubrir esta brecha. El Dios santo y nosotros estamos muy separados. ¿Qué aspectos de su ser se nos están revelando por medio del texto que estamos leyendo? Que Dios es santo. Que Dios es santo y que Dios no toma de una manera muy ligera la adoración que es digna de su nombre. ¿Cuáles son sus respuestas? ¿Tiene otras respuestas usted? Entonces, a medida que vaya leyendo el libro, quiero que se piense en eso. ¿Cuán santo es Dios? ¿Y qué nos está revelando el texto acerca de su ser? Ya adentrándonos al libro en sí. ¿Cómo analizamos este libro? ¿Cómo lo leemos? Bueno, los primeros capítulos parecieran muy difíciles para nosotros de entender. ¿De qué se refieren? Se refieren a una pregunta. ¿Cómo se puede acercar un ser humano a Dios? Capítulos 1 al 7. Los capítulos 1 al 7 nos presentan cómo el pueblo de Israel
podía acercarse al Dios Santo a través de ofrendas y sacrificios. Y se nos presenta en el texto 5 tipos de ofrendas. La primera ofrenda es la ofrenda que llamamos el holocausto, u ofrendas que son quemadas. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos 1 al 17, y también lo vemos en el capítulo 6, versículos 8 al 13. Vemos ofrendas que son parte de la devoción, del compromiso y la rendición a Yahweh. Vemos ofrendas de cereal, capítulo 2, versículos 1 al 16 y capítulo 6, versículos 14 al 23, como un reconocimiento de la bondad y la provisión de Dios. Vemos nosotros una ofrenda de paz, capítulo 3, versículos 1 al 17 y capítulo 7, versículos 11 al 36. Ofrendas que son basadas en la comunión con Yahweh, un agradecimiento a Él, votos, alabanza, incluso ordenación a su servicio. Vemos ofrendas por el pecado, capítulo 4, versículos 1 al capítulo 5, versículo 13. También el capítulo 6, versículos 24 al 30. Vemos una expiación obligatoria por la contaminación de los lugares u objetos santos de Dios. Una purificación o consagración de individuos o de la comunidad por pecados específicos. Y la quinta ofrenda, que es la ofrenda de culpabilidad. Capítulo 5, versículo 14, capítulo 6, versículo 7, o capítulo 7, versículos 1 al 10. Es una expiación obligatoria por la profanación de lo que es de Dios. Una restitución del daño causado a otros por pecados específicos hacia los demás. Eso lo he tomado del libro Lo que los autores del Antiguo Testamento pensaban acerca de él, de Jason DeRouchie, y en ese caso también tomado de Richard Averbeck. ¿Qué es el pecado en Levítico? DeRouchie y Mooney lo definen de esta manera: un acto concreto de hostilidad en contra del pacto que tiene resultados que contaminan. Es decir, tenemos una acción concreta, no algo imaginado, no, es algo que se hizo, es algo concreto, ya sea por acción o omisión, es algo concreto, en contra del pacto. O sea, ¿quién está siendo infiel al pacto de Génesis capítulo 15? ¿Dios o nosotros? Nosotros estamos siendo infieles. Y los resultados de esto contaminan. Los resultados de esto contaminan, y lo veremos en nuestra próxima clase, 2 clases después, en Deuteronomio. Veremos nosotros lo que hace la raíz amarga. Ahí hablaremos de eso en más detalle. Pero mientras tanto, reconozcamos eso, que el pecado es algo que contamina. Nosotros vemos en Levítico una definición del pecado demasiadamente importante, que no nos la podemos saltar. Vamos conmigo, por favor, a Levítico capítulo 5 y capítulo 6. Voy a estar principalmente en el capítulo 6, pero tengo que saltarme al capítulo 5 un segundo. Capítulo 6 de Levítico, versículo 1. Palabra del Señor, dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. Primero, vemos un reconocimiento del pecado. Este es capítulo 6, versículo 1 hasta el 3, que es lo que leí yo. Alguien peca, comete una falta contra Dios, hace algo que está errado, en contra del carácter revelado de Dios. Hay un reconocimiento del pecado. Continuamos el texto. Versículo 4. Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar,
o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Es decir, número 2, tenemos una admisión de culpabilidad, que cuando peque y sea culpable. He pecado, soy culpable de ese pecado. Continuamos. Dice, aquí vamos a saltarnos un momento, capítulo 5, versículo 5, donde dice, cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas. Y el capítulo 5, versículo 6 son más o menos paralelos. Así que también pueden leer el capítulo 5 y hacer el mismo ejercicio. Capítulo 5, versículo 5. Cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Es decir, hay una confesión de pecado. Reconocemos que hemos pecado, admitimos nuestra culpabilidad de dicho pecado, confesamos ese pecado. Continuamos. Capítulo 6, versículo 5. Hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece el día en que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Es decir, hay una restauración completa. Todo lo que yo he hecho, lo estoy devolviendo, lo estoy reparando, lo estoy corrigiendo y le estoy añadiendo un quinto más. Si alguien se acuerda de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo se da cuenta de su error y dice, wow, ¿qué he hecho, Señor? Devolveré todo y les devolveré muchísimo más. Entonces, reconocimiento del pecado, admisión de nuestra culpabilidad de pecado, confesión de pecado, restauración completa y adicional del daño causado y, finalmente, versículo 7, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Vemos una ofrenda expiatoria. Entonces, el pecado en Levítico es algo muy serio. Usted reconoce que ha pecado, reconoce su culpabilidad, la confiesa, hace la restauración de vida y presenta una ofrenda expiatoria para poder ser perdonado. Vemos nosotros en la consagración de Aarón y de sus hijos que la ofrenda de Aarón es aceptada por Yahweh. Y pues continuamos viendo lo que ya habíamos visto de la muerte de Nadab y Abiú con la presentación de Dios después de ella, de los deberes y porciones de los sacerdotes. Es decir, nosotros vemos al hombre que se está acercando a Dios. Capítulo 9, versículos 2 y 5. Ahí vemos la palabra en hebreo para acercarse. El hombre se está acercando a Dios para que la gloria de Dios aparezca. Todo esto es un resumen de los capítulos 8 al 10. Y vemos nosotros, se consume. Quiero que presten atención a eso. Capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 24 de Levítico, dice, 24, dice, entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto. ¿Sí? Vemos nosotros que el holocausto es consumido. Después en el capítulo 10, versículo 2, vemos lo siguiente. En el caso de Nadab y de Abiú, ellos presentaron este fuego extraño que Dios no les había ordenado y dice lo siguiente. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Salió fuego que los consumió. La misma palabra. O se consume de la manera correcta o el Señor nos consume. Por eso que es tan crítico no perder de vista el hecho de que la ira de Dios es algo real. La santidad de Dios es algo real. La culpabilidad de nuestro pecado es algo real y tiene consecuencias serias. O somos consumidos o se consume el holocausto, la ofrenda que se está haciendo como expiación. Y
si usted está astutamente entendiendo que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una ofrenda presentada por nosotros de una vez para siempre, básicamente Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros tenemos la opción de que o yo seré consumido o Cristo será consumido, y Él ya fue consumido una vez para siempre. Pero antes de seguir yo hablando del Nuevo Testamento, continuemos en Levítico. Vamos nuevamente a Levítico capítulo 11, capítulo 11, 1 al 15, al capítulo 15. Vemos la pureza en los rituales. Vemos la conexión entre la santidad de Dios y la necesidad que tenemos nosotros de consagrarnos y con la naturaleza y esencia de Dios reflejadas en su obra. Eso lo puede ver en los versículos 44 y 45 del capítulo 11. Vemos que habla del día de expiación en el capítulo 16 de Levítico. ¿Qué es la expiación? El doctor de Rushi define la expiación de esta manera. Es el proceso por medio del cual Dios purifica y vuelve a consagrar a su tabernáculo y a su pueblo, que han sido contaminados y profanados al vaciar su ira en el pecador o en un sustituto, restaurando así la relación y el orden correcto. El punto de la expiación es restauración. ¿Y por qué necesitamos restauración? Porque perdimos mucho, porque hubo una destrucción seria. Desecramos lo que era consagrado y santo, profanamos lo que era de Dios. Y se necesita vaciar la ira del Señor, ya sea en el pecador o en un sustituto. En el Señor Jesús, en el caso del Nuevo Testamento. Pero no nos adelantemos demasiado. Nosotros vemos que Aarón no puede entrar al lugar santo detrás del velo, porque él puede morir cuando Dios aparezca. Entonces Dios proveyó un conjunto de circunstancias, de provisiones, de maneras para que Aarón pueda entrar. Él presenta ofrendas por sí mismo, por su casa, por el pueblo, y puede hacer esta expiación, a pesar de que es simplemente temporal. Esta expiación no tiene la validez de la expiación de Jesucristo el justo. Vemos nosotros una serie de leyes y regulaciones que promulgan la pureza en los capítulos 17 al 24. Por ejemplo, capítulo 18, versículos 3 y 4 dice: ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron. O sea, no hagan lo que aprendieron en su pasado, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. Es decir, no vayan a aprender lo que está mal del lado de ellos, del futuro. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy Yahweh, su Dios. Capítulo 20, versículo 26. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. La santidad es separación y unión. Separación de lo mundano, separación del mundo de la carne, unión con Dios. Nuevo Testamento, esa unión es por medio del Cordero Pascual, por medio de nuestra expiación, Jesucristo, nuestro Señor. Pero continuemos en Levítico. Vemos nosotros también en estas regulaciones el famoso ojo por ojo y diente por diente, el capítulo 24, versículos 17 al 23, del cual aprendemos qué cosa, haciendo nuestras dos preguntas. Que la vida le importa mucho a Dios. Vemos nosotros bendiciones de la obediencia. Vaya al capítulo 26, podrá ver usted allí de que para quien obedece hay provisión de parte de Yahweh, versículos 4 y 5. Hay paz, versículo 6. Hay protección, versículos 7 al 8. Hay presencia de Yahweh, versículos 11 al 13. Y lo contrario, en la desobediencia, también tenemos resultados serios. Terror repentino, dolencias, escasez, derrota, huir sin que a nadie lo persiga a usted. Futilidad, ira, hostilidad, castigo, ser esparcido entre las naciones. Todo eso son resultados de la desobediencia. Y tenemos un epílogo del libro en el capítulo 27, que termina de esta manera. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Y bueno, con eso termina. No termina. No termina nuestra clase de Levítico. He tratado de darle los primeros 20 minutos más o menos a todo el vistazo, todo el panorama general del libro, porque quiero pasar los 10 minutos finales de nuestra conversación
reflexionando un poco acerca del rol del libro de Levítico en estos debates actuales acerca de la homosexualidad. Porque si ustedes están viviendo una situación que se parezca a la que todos estamos viviendo, esas preguntas son preguntas que se nos hacen con mucha frecuencia y muchas veces en el medio de situaciones altamente emotivas, altamente llenas de tensión. ¿Por qué se nos hacen preguntas acerca de mandamientos que no seguimos? Y nos preguntan por qué no seguimos estos, pero sí seguimos este. Es decir, digamos que viene Jorgito y Jorgito ha decidido que Jorgito siempre ha querido ser una mujer y siempre ha sido una mujer. Y Jorgito viene y dice, verá, pastor, yo no me llamo Jorge, he decidido llamarme Jorgina, porque yo siempre he sido mujer. Y mire, se saca el abrigo y está en un vestido. Y me dice, ¿qué piensa, pastor? Yo le empiezo a explicar lo que dice la palabra de Dios. Y me dice, pastor, mire su camiseta, mire su camiseta que lleva puesto. ¿Me puede mostrar, por favor, su etiqueta, pastor? La abro. Y dirá, tanto por ciento de tal hilo, tanto por ciento de tal hilo. Y me dice, ajá. El libro de Levítico dice que usted no se puede poner hilos mezclados. Porque usted sí puede hacer eso. Y yo no puedo vestirme como mujer. Eso pareciera un razonamiento legítimo. Primer punto que quiero hacer al respecto es de que el libro de Levítico tiene limitaciones y leyes, regulaciones, no solamente acerca de la homosexualidad. El libro de Levítico tiene en capítulo 18 y capítulo 20 restricciones explícitas, pero no solo en contra de la homosexualidad, sino en contra de varias actividades perversas, relaciones entre familiares, otras relaciones que no son santas, leyes en contra del sacrificio infantil a Moloch. Alguien pudiera decir el aborto, porque ¿qué es el aborto? Sino el sacrificio de una generación entera de niños al dios del dinero y la sexualidad sin frenos. Es decir, no solamente vemos nosotros una preocupación exclusiva con la homosexualidad, no, nosotros vemos de que la santidad del pueblo de Israel está amenazada por actividades que no son lícitas en el mundo sexual. Entonces Dios llama a Israel en ese contexto explícitamente a seguir sus estatutos, a ser santos como Él es santo. Yahweh, el Dios santo, les está llamando a ellos a rechazar todo tipo de práctica sexual que no esté de acuerdo con su santidad. Tenemos que recordar eso muy claramente acerca del libro de Levítico. El doctor J. Clara es un erudito del libro de Levítico y él indica 5 áreas que hacen que Levítico nos parezca difícil a nosotros en nuestros tiempos. Primero, su género. Es un libro acerca de ley. Es un código de leyes. ¿Quién de nosotros se sienta a leer el registro oficial del Ecuador? Nadie. Ni la Constitución nos la leemos completa. Y como ha cambiado tanto, pues, ¿qué más se puede hacer? ¿No es cierto? Es algo extraño. Es algo extraño para nosotros. A no ser que usted sea un abogado, en tal caso, adelante. Gloria a Dios, hermano, hermana, léalo. Número 2. Culturalmente es diferente a nuestra cultura. Hay temas que parecen culturalmente irrelevantes. La ropa, lo que uno puede comer o no puede comer. Entonces hay una separación, un cierto tipo de separación entre el mundo al que Levítico fue escrito y nuestro mundo. O pareciera que hay tal tipo de separación. Tercero, rituales. El libro habla mucho de rituales y nosotros decimos que no tenemos rituales, a pesar que sí tenemos rituales, rituales culturales. A mí me encanta hablar de mi equipo de fútbol, el mejor equipo del mundo y del Ecuador. Ya saben quién, ya saben cuál, no necesito decirlo, pero su nombre empieza con B y termina en A. Y el viaje, la travesía para llegar al Estadio Monumental es un ritual. El partido es un ritual. Número 4. Nos parecen leyes injustas.
Pero si una mujer a dar a luz está en un proceso en el que no está limpia por mayor tiempo al dar a luz a una niña que a un niño, eso nos parece injusto a nosotros. Número 5. No pensamos acerca de cómo el libro de Levítico encaja con el resto de la Biblia. Libro primera de Pedro, no olvidemos, cita a Levítico. Puede revisarlo. Entonces, es importante que reconozcamos que al hablar de rituales, al hablar de pureza, para poder hacer este acercamiento entre el Dios Santo y el pueblo pecador, todos estos rituales, todas estas regulaciones tenían su propósito de abrir un camino, aunque sea temporal, aunque sea por un momento, para que los dos puedan acercarse a través de una ofrenda que se consumía. Pero tenemos impureza ritual y moral. Impureza ritual y moral. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, daba el ejemplo hace un momento de la mujer que estaba dando a luz. El libro Levítico nos dice de que la mujer al dar a luz tenía un periodo de impureza. ¿Fue esa impureza debido a que ella pecó? No. Fue impureza debido a lo que su cuerpo pasó al dar a nacer al niño. ¿Y qué es lo que ocurre? De que ella no estaba ritualmente pura. Había un periodo de separación. Pero ella no estaba impura inmoralmente. ¿Ve esa distinción? Dios es santo, Israel no lo fue. Dios abrió este camino para que puedan tener una relación santa con Él. El pecado debe ser confrontado y debemos arrepentirnos de él, porque arruina nuestra pureza moral. Solamente el pecado que ha sido perdonado puede ser derrotado. Entonces, ¿cómo resumimos esto? ¿Cómo aterrizamos este avión? Cuando Levítico está hablando de esto, tenemos que tener mucho cuidado de que algo que era parte del ritual no se confunda con aquello que es moral. Al mismo tiempo, debemos tener mucho cuidado de que veamos siempre que lo que estamos expresando y lo que estamos pensando encaje bien con el resto de la Biblia. No podemos nosotros crear teologías aisladas. Tenemos que ser fieles a toda la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos decir, claro, usted me está mencionando una regulación ritual que ya no tiene lugar, porque Cristo vino al mundo, murió por nosotros, murió por mis pecados, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero la regulación moral sigue en efecto. De hecho, el mismo Jesucristo que usted está diciendo que nunca habló de la homosexualidad, lo hace. Él cita a Génesis 2, que recordaremos hace varias sesiones. Era el texto paradigmático acerca de la unión del hombre y la mujer, desnudos y sin vergüenza, ante la presencia de Dios para su gloria. Vamos al texto. Su tarea es leer Levítico capítulos 8 al 10, 16 al 22, 25 al 26. Ese es el requerimiento mínimo. Yo quisiera que leyeran Levítico entero, que estudien, que analicen, que vean cómo puede ser que este texto tenga relevancia y sentido hoy en día, con las herramientas que hemos visto en esta sesión. Póngale énfasis al capítulo 6, versículos 2 al 7, capítulos 9 al 10, específicamente capítulo 10, versículos 10 y 11, capítulo 11, versículos 44 al 45, capítulo 18, versículos 1 al 5, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20, versículos 25 al 26, capítulo 26, versículos 3 al 13 y 14 al 45. Y por la gracia de Dios, continuaremos nuestra próxima sesión en el libro de Números. Se habrán notado que estoy poniendo el nombre del libro en hebreo, también en la diapositiva. Lo estoy haciendo simplemente para que lo tengan allí. Pero es interesante que los nombres en hebreo no tienen generalmente el mismo nombre que nosotros le damos. Por ejemplo, Génesis se llama Bereshit. Bereshit es la primera palabra de Génesis 1:1, que significa en el principio. Entonces, regresaremos en la próxima sesión a Números. Bemidbar. Vamos a ver qué querrá decir eso.